Bueno, empezamos la 7ª unidad de este curso con patología de tubo digestivo. Recordamos la unión gastroesofágica normal. El esófago tiene de manera normal un aspecto pálido y con pliegues, unos pliegues longitudinales. La unión gastroesofágica es neta, se puede distinguir sin mayor problema, y vamos a ver que este concepto es importante cuando veamos la metaplasia glandular del tercio inferior del esófago, en el cual estas características cambian. Microscópicamente recordamos el esófago como una víscera con epitelio polistratificado plano no cornificado. Tenemos la mucosa, la submucosa. En la submucosa encontramos glándulas secretoras de moco con sus conductos excretores. Tenemos después la capa muscular y la adventicia, porque no hay serosa en el esófago. La capa muscular es de tejido muscular estriado esquelético en el tercio superior. En el tercio medio hay una mezcla de músculo liso y tejido muscular estriado esquelético. Tercio inferior es prácticamente solo músculo liso, con 2 subcapas, circular interna y longitudinal externa. En cuanto a las anomalías congénitas, tenemos la genesia muy rara, no se forma esófago. Atresia mucho más frecuente. Existe una interrupción en el trayecto del esófago. Existe un fondo de saco ciego superior y un fondo de saco ciego inferior. Entonces se interrumpe el lumen del esófago, eso es atresia. Puede no haber nada o puede haber un cordón fibroso sólido. También tenemos las fístulas. La más frecuente, fístula tráqueo-esofágica, que puede acompañarse de atresia o puede no acompañarse de atresia. Por ejemplo, en el esquema vemos una fístula tráqueo-esofágica que no se acompaña de atresia. Estenosis puede ser congénita o adquirida. Ahora estamos hablando de las estenosis congénitas, consecuencia de un engrosamiento de la pared del esófago. Evidentemente hay una disminución del lumen. En cuanto a las complicaciones, básicamente tenemos regurgitación, porque el líquido ingerido por el niño no puede avanzar correctamente hasta el estómago. Esto es muy fácil de comprender en la atresia, que tiene que haber regurgitación. Tenemos también la aspiración del contenido gástrico. O sea, hay una tendencia a que el contenido del tercio que está previo, o de la parte del esófago que está previo a la atresia, pase al tubo, al aparato respiratorio, ¿no? Neumonía aspirativa con neumonitis química y una complicación bacteriana. Lo mismo en las fístulas. El líquido de la alimentación pasa al aparato respiratorio, neumonitis química y una sobreinfección bacteriana. En cuanto a estenosis, básicamente disfagia, dificultad en el pasaje del líquido alimenticio. Y también en la estenosis hay regurgitación y un riesgo de neumonía aspirativa. Tejido ectópico, por ejemplo, mucosa gástrica en el tercio superior del esófago. Eso se puede ver con alguna frecuencia. Una de las complicaciones es la úlcera péptica del tercio superior del esófago, en el caso de que la mucosa ectópica sea de tipo fúndico. La mucosa fúndica fabrica ácido clorhídrico y pepsina y pepsinógeno.
Entonces, hay una úlcera péptica del tercio superior del esófago. En el caso del tejido pancreático en el esófago, las secreciones pancreáticas, que son secreciones enzimáticas, como ya todos sabemos, pueden producir infecciones locales, dependiendo en el tercio medio, tercio superior, según donde esté el tejido pancreático ectópico en la pared del esófago. Caso de glándulas sebáceas, va a haber un efecto de ocupamiento de espacio con disfagia. Quistes, tenemos los quistes de duplicación, son yemas adicionales al intestino anterior, evaginaciones adicionales del intestino anterior. Quistes de inclusión se refiere en este caso a invaginaciones de la mucosa en el espesor de la pared. Por ejemplo, tenemos acá un quiste de inclusión en el espesor de la pared esofágica. Y este quiste está revestido por epitelio respiratorio, pero puede estar revestido también por un epitelio poliestratificado plano no cornificado o un epitelio intestinal. Quistes de retención. En este caso, hay una obstrucción de los conductos excretores de las glándulas submucosas. Se acumula material mucoide en el espesor de la pared esofágica. Esto puede dar lugar a una lesión que ocupa espacio o también puede tener una infección secundaria. Bueno, acá mucosa gástrica heterotópica en esófago, tercio superior, tercio medio. La inflamación es frecuente. La inflamación por las secreciones ácidas y con pepsinógeno en el caso de mucosa fúngica. Membranas esofágicas. Se refiere a repliegues de la mucosa esofágica. La diferencia con los anillos es que en los anillos las membranas ocupan toda la circunferencia del esófago. Esa es la diferencia. Los dos son repliegues. Membranas y anillos son repliegues de la mucosa. Solamente que en el anillo hay una membrana que ocupa toda la circunferencia del esófago. En cambio, anillo ocupa toda la circunferencia del esófago. La membrana solamente es un repliegue parcial. No ocupa toda la circunferencia del esófago. Dentro de lo que son membranas esofágicas tenemos el caso del síndrome de Patterson-Brown-Kelly o también síndrome de Plummer-Vinson, que es lo mismo. Ocurre en mujeres de mediana edad, mujeres adultas de mediana edad, caracterizado por membranas esofágicas superiores, anemia ferropénica, glositis, o sea, inflamación de la lengua, keilitis, inflamación de las comisuras de la boca y riesgo de carcinoma epidermoide del tercio superior del esófago. Entonces, este es un síndrome con características bien definidas. En cuanto a los anillos, tenemos los anillos que tienen nombre propio, que son los anillos de Chasky, y suceden en el tercio inferior. Anillos, ya hemos dicho, membranas que ocupan toda la circunferencia. En cuanto a la estenosis, acá estamos hablando de una estenosis adquirida. La estenosis puede ser congénita, pero adquirida debido a una fibrosis cicatricial de un foco de esofagitis. La inflamación del esófago, o sea, una esofagitis pura con fibrosis cicatricial. Y en esa zona podemos tener una estenosis adquirida. Trastornos de la motilidad esofágica. Acá hay un error en la diapositiva donde dice esófago en sacacorchos, debería decir esófago en cascanueces. Y donde dice espasmo esofágico difuso, debería ir esófago en sacacorchos, ¿no? Esófago en cascanueces se caracteriza por contracciones amplias del esófago, contracciones amplias de la circular interna y la longitudinal externa, de una forma descoordinada. En cambio, el esófago en sacacorchos se refiere a contracciones repetitivas del esófago distal. Disfunción del esfínter esofágico inferior. En este caso, existe una presión incrementada de cierre del esfínter, o sea, un tono en reposo muy elevado del esfínter y una dificultad en la relajación cuando le llega la onda peristáltica. De manera normal, cuando deglutimos, se genera una onda peristáltica en el esófago,
que conduce el bolo alimenticio hasta el esfínter esofágico inferior. Cuando llega la onda peristáltica, este esfínter debe relajarse. Y eso es lo normal. Se trata de una acción refleja. Llega la onda peristáltica y el esfínter tiene que relajarse. Cuando hay disfunción del esfínter esofágico inferior, frente a la onda peristáltica, el esfínter se relaja de una manera incompleta, causando dificultad en el pasaje del bolo alimenticio hacia el estómago. Acalasia, también llamado cardioespasmo. Este término, acalasia, viene de calasis, que significa relajación, y A es una partícula privativa, que significa negación. Entonces, acalasia significaría falta de relajación, o lo que es lo mismo cardioespasmo, espasmo del cardias. El esfínter esofágico inferior no se relaja cuando llega el alimento después de la deglución y el tono en reposo está aumentado. O sea, esta característica es igual a la disfunción del esfínter esofágico inferior. Es lo mismo. La diferencia es que no hay onda peristáltica. La acalasia no tiene peristaltismo normal. No hay onda peristáltica normal, cosa que sí pasa en la disfunción del esfínter esofágico inferior. Causa anomalía de plexos nerviosos mioentéricos, plexo de Auerbach, plexo de Meissner, no funcionan adecuadamente o pueden estar destruidos. Tal es el caso de la enfermedad de Chagas. En la enfermedad de Chagas hay una destrucción de los plexos mioentéricos, plexo de Meissner, plexo de Auerbach, por la parasitosis. O a veces hay una destrucción durante la vida embrionaria. Entonces tenemos una acalasia congénita en este caso. Otras causas, alteraciones del nervio vago o del núcleo motor dorsal del vago. Relajan el esfínter esofágico inferior, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo y lo contraen la acetilcolina. Hemos hablado de la enfermedad de Chagas, hay una destrucción de las neuronas de los plexos mioentéricos. Entonces, una acalasia secundaria. También en la neuropatía diabética tenemos una acalasia secundaria. En cuanto al cuadro clínico, disfagia, ustedes ya por semiología saben lo que es disfagia, dificultad en la deglución, odinofagia, dolor durante la deglución, dolor torácico, dilatación esofágica del tercio inferior, porque como no se relaja adecuadamente el esfínter esofágico inferior, el alimento pasa con mucha lentitud al estómago y se retiene en este tercio. La retención de alimentos causa inflamación local. Entonces tenemos una esofagitis del tercio inferior. Pasamos al tema de hernia hiatal y nos vamos a ayudar de unos esquemas. Partimos con esta parte del esquema en el que recordamos la acalasia. Aumento del tono del esfínter esofágico inferior y dilatación del tercio inferior con retención de alimentos. Eso es lo que sucede en la acalasia y lo acabamos de mencionar. En cuanto a hernia hiatal, se refiere a pasaje de parte del estómago hacia el tórax por el hiato esofágico. El hiato esofágico, ustedes saben que es un agujero normal del diafragma. Puede haber una debilidad del diafragma a nivel de los hiatos. Por lo tanto, una parte del estómago, tercio superior del estómago, puede subir hacia el tórax. Repito, debilidad del diafragma a nivel del hiato esofágico. Es una hernia hiatal por deslizamiento. El problema es reflujo gastroesofágico, o sea, líquido del tercio superior del estómago que tiene pepsina, que tiene ácido clorhídrico, sube hacia el tercio inferior del esófago causando esofagitis y metaplasia. Hernia hiatal paraesofágica, en este caso es el fondo gástrico que se hernia por el hiato esofágico, sube al tórax. Aquí tenemos algunas complicaciones diferentes. Por ejemplo,
puede haber obstrucción vascular del tercio superior del esófago. Vamos a tener riesgo de isquemia en la hernia hiatal paraesofágica. Hay un riesgo de isquemia, hay un riesgo de compresión del esófago y la hernia paraesofágica necesita un tratamiento quirúrgico, cosa que puede no suceder en el caso de la hernia por deslizamiento. Bueno, son los tipos. Cuadro clínico ya he mencionado. Reflujo gastroesofágico con las complicaciones consiguientes. Hernia paraesofágica, riesgo de isquemia, como ya lo he mencionado. Divertículos, evaginaciones del esófago. Los divertículos pueden ser en el tercio superior, típicamente divertículo de Zenker. Pueden estar en el tercio medio. Básicamente, divertículos por tracción, cuando la adventicia está adherida a ganglios mediastinales que han sufrido algún tipo de inflamación, por ejemplo, tuberculosis. Y tenemos los divertículos epifrénicos, que son los divertículos del tercio inferior del esófago. Tercio superior, divertículo de Zenker. Hay una evaginación por debilidad de la pared esofágica. Divertículo por pulsión. El problema de los divertículos en general es que el alimento se retiene, pasa el alimento por el esófago, pero el alimento en parte se desvía hacia el divertículo. Se puede retener alimento en el divertículo. En el caso del divertículo de Zenker, el alimento se fermenta, el alimento se pudre y puede haber mal aliento. Tenemos lo mismo en divertículos de la parte media o los epifrénicos, se retiene alimento, pero en estos casos básicamente hay una inflamación local por los alimentos retenidos que fermentan. Divertículo por tracción, ya hemos dicho tercio medio del esófago, procesos inflamatorios de ganglios mediastinales. Con los movimientos respiratorios hay una tracción sobre las paredes del esófago debido a las adherencias. Divertículos del tercio inferior, ya hemos dicho que son los divertículos epifrénicos. Cuadro clínico y complicaciones, ya he mencionado todas las complicaciones que tiene, que parte de los alimentos queden retenidos en la zona del divertículo. Otro ejemplo de divertículo es el divertículo de Meckel, que no está en el esófago. Divertículo de Meckel está en el ilion, como ustedes saben. Y se ve acá el divertículo como un fondo de saco ciego en el borde antimesentérico del intestino. Una de las complicaciones del divertículo de Meckel es la diverticulitis, porque puede tener mucosa gástrica ectópica, dando lugar a una úlcera péptica del divertículo de Meckel, con la inflamación sobreagregada. Si hubiera mucosa pancreática ectópica en el divertículo de Meckel, también va a haber diverticulitis de Meckel, porque las secreciones pancreáticas son ricas en enzimas, líquidos ricos en enzimas, que pueden causar también procesos inflamatorios locales. Síndrome de Mallory-Weiss, desgarros lineales paralelos al eje esofágico. Entonces, tenemos laceraciones lineales paralelas al eje esofágico. Podemos recurrir también al esquema para acordarnos mejor. Son laceraciones, tercio inferior del esófago, tercio superior del estómago. Causa náuseas y vómitos intensos. Por ejemplo, después de una ingesta alcohólica notable, sabemos que vienen las náuseas y los vómitos. Normalmente, cuando vomitamos, se genera una onda antiperistáltica para poder conducir el alimento hacia dirección superior, hacia la boca, para que suceda el vómito, ¿no? Entonces tenemos una onda antiperistáltica. Pero antes de la onda antiperistáltica sucede una relajación refleja del esfínter esofágico inferior. Entonces hay vómito, pero no hay ninguna laceración, ninguna herida, simplemente se vomita. Onda antiperistáltica y relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Qué pasa en el caso de las personas que han tenido un episodio de ingesta alcohólica notable?
Al comienzo sí, hay vómito y relajación, pero como son vómitos que duran varios minutos, en algún momento hay onda antiperistáltica y deja de relajarse el esfínter esofágico inferior. En esos casos aumenta la presión a nivel del esfínter y esto puede dar lugar a estas heridas, estas laceraciones que se acompañan de sangrado. Y la enfermedad, o mejor dicho, el episodio se denomina síndrome de Mallory-Weiss. Varices esofágicas. Dilataciones venosas del tercio inferior del esófago indican hipertensión portal. Se pueden ver las venas dilatadas en el tercio inferior del esófago. Acá tenemos unos nódulos porque son ligaduras de venas que han sangrado. Causas de hipertensión portal, generalmente cirrosis hepática. Cuando hay hipertensión portal, se abren las venas que comunican directamente la vena porta con la vena cava inferior. Y entre estas venas tenemos las venas del tercio inferior del esófago y tercio superior del estómago. Se dilatan formando varices, que son venas superficiales que pueden lacerarse y sangrar. Tenemos acá una laceración de la mucosa, vena superficial, produciéndose el sangrado, que puede ser profuso, o sea, hay una hematemesis. Puede haber una coagulación espontánea, una trombosis espontánea, pero no siempre es así y hay peligro de muerte por la hematemesis profusa. Acá lo que podemos ver es una angiografía con las varices, con la dilatación venosa. Bueno, acá el esófago y microscópicamente el epitelio del esófago y una vena muy superficial que está dilatada que fácilmente se va a lacerar. Esofagitis evidentemente es la inflamación del esófago. Puede suceder en el tercio medio, tercio superior, tercio inferior. En el tercio inferior, causa más frecuente, reflujo gastroesofágico. Y hemos hablado de una de las causas, hernia del hiato esofágico por deslizamiento. Entonces, líquido del estómago con o sin bilis sube al tercio inferior del esófago. Y este líquido contiene ácido clorhídrico, contiene pepsina también, ¿no? Que contribuyen al proceso inflamatorio. Puede haber bilis. En este caso, la bilis procede del duodeno. La bilis también es un líquido que causa inflamación local. Puede dar inflamación en el estómago, inflamación en el esófago si llega la bilis hasta el esófago. El cuadro clínico de la esofagitis seguramente que ustedes ya lo conocen o por lo menos lo pueden deducir. Dolor tipo ardor retroesternal. Tenemos también que la esofagitis con reflujo puede dar lugar a la regurgitación. O sea, líquido que tiene sabor a vinagre puede regresar a la boca con o sin alimentos. Entonces, eso forma parte igualmente del cuadro clínico. El sangrado es raro y se produce, sucede en cantidades pequeñas. Otras características del cuadro clínico tienen que ser la disfagia, ustedes ya saben lo que es, la odinofagia, que también es evidente que puede formar parte del cuadro clínico de la esofagitis. Macroscopía, se puede ver durante la endoscopía. Si es una inflamación, va a haber todas las características de la inflamación. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, o sea, va a haber hiperemia, enrojecimiento de la mucosa, eritema, va a haber edema, porque estamos hablando de inflamación, a veces hemorragias focales, que se ve como un punteado. Microscópicamente, en la biopsia del tercio inferior del esófago, al comienzo, cuando la esofagitis es leve, solo se ve neutrófilos en el epitelio, nada más. Si la esofagitis persiste, aparece la hiperplasia del epitelio, aumento en el número de capas. Y después aparecen los neutrófilos. Entonces tenemos neutrófilos y eosinófilos después de un tiempo de desarrollo de la esofagitis.
Acá vemos lo mismo. En la lámina propia, linfocitos, células plasmáticas, pueden haber neutrófilos. En el epitelio, neutrófilos y eosinófilos y aumento del grosor, hiperplasia del epitelio. El esófago de Barrett es la metaplasia glandular del tercio inferior del esófago. Normalmente el epitelio, ya sabemos cuál es, cambia a un epitelio glandular con metaplasia intestinal. A eso le llamamos esófago de Barrett. Es un proceso adaptativo porque el epitelio glandular está mejor preparado para resistir el líquido gástrico con ácido clorhídrico y con pepsina. Por eso esta metaplasia es adaptativa y conveniente. Tipos de segmento largo, longitud más de 3 centímetros, de mucosa con metaplasia, y segmento corto menos de 3 centímetros. El cuadro clínico es igual al de la esofagitis, con reflujo gastroesofágico. La morfología. Macroscópicamente, la metaplasia se puede ver como una zona microgranular de color pardo. Podemos comparar el epitelio normal, sin metaplasia. Es un epitelio pálido, blanquecino. Con metaplasia es microgranular y de color pardo, debido a el cambio, ¿no?, que supone este proceso adaptativo. Acá podemos ver el esófago, aspecto rosado pálido, pero se puede ver unos cambios granulares, rojizos, eritematosos o de color pardo. Se describe como mucosa aterciopelada, la mucosa que tiene la metaplasia, que es diferente a lo normal. Microscópicamente, hay una metaplasia glandular. Entonces se ve un epitelio glandular. Acá vemos el epitelio polirratificado plano normal con metaplasia intestinal, o sea, con células caliciformes y células absortivas. Entonces, no solamente debe haber metaplasia glandular, sino también células del intestino en la metaplasia. Lo mismo acá, el epitelio normal del esófago, y acá la metaplasia glandular, con células caliciformes, que se pueden distinguir. O sea, metaplasia glandular con metaplasia intestinal. El esófago de Barrett es una lesión precancerosa. Puede evolucionar hacia adenocarcinoma del tercio inferior del esófago, pero la frecuencia es escasa, sumamente baja la frecuencia de degeneración maligna. Sin embargo, existe siempre este riesgo, pero hay lesiones intermedias. A la metaplasia glandular con metaplasia intestinal tiene que añadirse displasia. Acá, por ejemplo, comparamos esta glándula que no tiene displasia con este epitelio que sí tiene displasia. Acá vemos varias capas y los núcleos alargados, hipercromáticos, con pleomorfismo. Entonces acá hay una displasia leve y podemos ver acá una displasia severa, una displasia de alto grado. Los núcleos son más grandes, núcleo prominente, aumento de la relación núcleo-citoplasma, y las glándulas no están separadas, sino están prácticamente pegadas entre sí. Esta es una alteración arquitectural que significa displasia de alto grado. Evidentemente, la displasia de alto grado representa un riesgo superior de adenocarcinoma del esófago. Carcinoma epidermoide del esófago, frecuente en la tercera edad. Hay zonas de mayor incidencia, por ejemplo, China Central, países orientales. En los países árabes hay una costumbre que es ingerir infusiones a unas temperaturas muy altas. Es como si tomáramos nosotros, por ejemplo, un té o una infusión prácticamente con el agua hirviendo, que es el agua a 100 grados. En los países árabes existe la costumbre de tomar infusiones prácticamente a la temperatura de ebullición del agua. Esto causa esofagitis solamente por el líquido tan caliente, y en esta zona tenemos una incidencia elevada de carcinoma epidermoide de esófago. O sea, esta costumbre
de ingerir infusiones con el agua, con el líquido tan caliente, sí representa un riesgo. Eso está demostrado. También tenemos Hong Kong, Brasil, Sudáfrica. Hay una zona de incidencia en la parte occidental de Kenia, porque acostumbran ingerir una forma de leche fermentada que se llama mursik, que tiene acetaldehído, y el acetaldehído es un carcinógeno reconocido. Entonces, tenemos también una zona de incidencia alta. Otros factores de riesgo, tenemos el tabaquismo, también tenemos el consumo de alcohol, la ingesta de alcohol, antecedente de ingesta de álcalis o de ácidos. Entre los álcalis tenemos la lejía. ¿Quién toma lejía? Los niños, a veces, por descuido de los padres, pueden tomar lejía. Si se dejan frascos con lejía al alcance de los niños, pueden hacerlo. También los adultos toman lejía como intento de suicidio. En el caso de ácidos, básicamente tenemos los desatoradores de baños, tenemos líquidos para limpiar cañerías, y también los niños pueden tomarse por equivocación estos líquidos o intento de suicidio también. Va a haber una esofagitis cáustica severa, que es fácil de comprender, que puede cicatrizar con estenosis adquirida. Las estenosis adquiridas, como son tan severas, tienen tratamiento quirúrgico, pero con el paso de los años, estas personas tienen riesgo de desarrollar carcinoma epidermoide de esófago. También tenemos la radiación al tórax. Por ejemplo, para cáncer de pulmón, hay radiación en el tórax como parte del tratamiento, y igualmente riesgo elevado de carcinoma epidermoide de esófago. Síntoma principal, evidentemente, tiene que ser la disfagia, porque se trata de un tumor. Ya ustedes saben que va evolucionando, disfagia primero a los sólidos, después a los alimentos semisólidos, finalmente a los líquidos. Evidentemente, estas personas van a adelgazar porque limitan bastante su alimentación debido a la dificultad en el pasaje de alimentos y también odinofagia, ¿no? Dolor durante la deglución. El diagnóstico temprano tiene que hacerse antes de cualquier síntoma. Cuando aparece la disfagia, generalmente el cáncer ya llegó hasta la submucosa. El problema de la submucosa es que tiene una rica red linfática y vascular. Entonces, si el cáncer llega allí, evidentemente va a haber una posibilidad elevada de metástasis. Entonces, ya no hablaríamos de diagnóstico temprano. Diagnóstico temprano prácticamente cuando las lesiones están en la mucosa. Ahí hay una posibilidad de curarse porque son muy superficiales. Llegando a la submucosa, el pronóstico se hace sombrío. Evidentemente, el pronóstico va a depender de las metástasis y también de la profundidad de infiltración del carcinoma. Formas macroscópicas, tenemos una masa exofítica, lesión elevada. Esa es una forma macroscópica. Otra forma macroscópica es la lesión estenosante. Entonces causa estenosis, ¿no? Tenemos una diseminación circunferencial del tumor. Causa estenosis. Tenemos también la lesión crateriforme. Nódulo elevado con una ulceración central. Parece un cráter, es otra forma. La lesión que se extiende en profundidad es una lesión penetrante ulcerada. Vemos acá un tumor tal como se ve en la endoscopía. Evidentemente, cuando en la endoscopía se ve una lesión tan grande, lo más probable es que ya haya llegado a la submucosa. Solamente lesiones muy superficiales son las que tienen una esperanza de curación. Vemos acá epitelio normal y acá cáncer. El cáncer va infiltrando. Puede llegar primero a la muscularis mucosa y de ahí pasa a la submucosa, como ya lo he mencionado. Este carcinoma es no queratinizante, pero también puede ser queratinizante. La producción de queratina se nota en la microscopía porque los citoplasmas tienen un color
eosinófilo fuerte. La presencia de queratina da lugar a esta coloración eosinófila fuerte. Alteraciones moleculares en el carcinoma epidermoide del esófago. Inactivación de supresores. P53, caderina E, NOTCH1, amplificación de SOX2. Este es un factor de transcripción que promueve la sobrevivencia y autorrenovación de células madre cancerosas. Entonces, este factor de transcripción funciona como un oncogen. Ciclina D, otro oncogen que está sobreexpresado en este tipo de carcinoma. En cuanto al adenocarcinoma, lesión precancerosa principal, esófago de Barrett con displasia. Puede ser de bajo grado o de alto grado. Tenemos acá una evolución. Partimos del esófago normal. Después viene la esofagitis de reflujo, ¿no? Que ya lo hemos explicado. Después viene la metaplasia, o sea, esófago de Barrett. Solamente metaplasia. Después viene la displasia de bajo grado, displasia de alto grado, y de la displasia de alto grado puede pasar al adenocarcinoma. Entonces hay una progresión de lesiones. Pero a pesar de la progresión, la incidencia anual de displasia en el esófago de Barrett es baja, 0.2 al 2%, pero justifica endoscopías frecuentes, por lo menos anuales o cada 2 años, para verificar la aparición de displasia. Y evidentemente el tratamiento para el reflujo gastroesofágico. Otros factores de riesgo de adenocarcinoma, tabaquismo y radioterapia de tórax. Igual que para carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide, estos dos factores también existen. Alteraciones moleculares en el adenocarcinoma del esófago, en el esófago de Barrett con displasia. Inactivación de P53, pérdida alélica y silenciamiento epigenético por metilación de P16, que es otro supresor. Anomalías cromosómicas como tetraploidía y aneuploidía en adenocarcinoma. Amplificación de oncogenes. Por ejemplo, CERV2, que es un receptor de factor de crecimiento epidérmico. El factor de crecimiento, un receptor, otro receptor que es diferente al CERV2-MET, que es un receptor del factor de crecimiento hepatocitario. Ciclina D, ciclina E, oncogenes que regulan el ciclo celular, como ya sabemos. Bueno, acá esófago de Barrett y adenocarcinoma. Ya hemos dicho que la progresión tiene una frecuencia muy baja, pero existe. Existe de todas maneras el riesgo. Terminamos la parte del esófago y pasamos a estómago, recordando que el epitelio del estómago tiene dos compartimentos. El epitelio foveolar, que es un epitelio simple, las células tienen una vacuola de mucina, hasta los cuellos glandulares. En los cuellos glandulares tenemos células madre con capacidad de mitosis infinita, y de los cuellos glandulares hacia abajo tenemos el compartimento glandular. Entonces hay dos compartimentos, foveolar y glandular, y la división se produce a nivel de los cuellos glandulares. Hay que tener en cuenta que el compartimento glandular de manera normal está repleto de glándulas. Y esto tenemos que recordarlo cuando busquemos la presencia de atrofia o no en una biopsia. Cuando hay atrofia, vamos a ver zonas en las cuales ya no hay glándulas. Va a haber tejido conjuntivo con fibrosis. Quiere decir que las glándulas han sido destruidas, generalmente por el proceso inflamatorio. Mucosa fúndica, epitelio foveolar, cuellos glandulares y compartimento glandular. Aquí sabemos que existen las células parietales que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las células principales que producen pepsinógeno, que se activa a pepsina. Mucho más largo el compartimento glandular en el caso de la mucosa fúndica, y termina el epitelio a nivel de la muscularis mucosa. Entre las anomalías congénitas del estómago, estenosis hipertrófica congénita del píloro,
La herencia es multifactorial, más frecuente en hombres. Cuadro clínico aparece en la 3ª a 6ª semana de vida. El niño experimenta vómitos no biliosos en proyectil después de la ingesta. Vómitos no biliosos en proyectil. Lógicamente que no va a haber bilis, porque la obstrucción está antes del duodeno. También se puede observar o se puede palpar un nódulo en el epigastrio, que viene a ser el esfínter pilórico hiperplásico. Decimos hipertrófico, pero en realidad es una hiperplasia de la capa muscular a nivel del píloro. Y podemos ver ondas antiperistálticas. Se pueden observar en la inspección del abdomen, ondas antiperistálticas. Tratamiento quirúrgico, miotomía a nivel del esfínter pilórico que tiene una capa muscular sumamente gruesa, capa muscular propia muy gruesa, hiperplásica. Tejido pancreático ectópico en la pared gástrica es también congénito, lo que llamamos coristomas. Pueden dar lugar a procesos inflamatorios locales por el tipo de secreción. Gastritis aguda, consecuencia de la ingesta de alcohol, aspirina, salicilatos, antiinflamatorios no esteroideos, drogas antineoplásicas, ácidos o álcalis. Hemos dicho álcalis, por ejemplo, lejías, y ácidos. Tenemos algunos productos químicos que contienen ácidos para la limpieza de la casa, se utilizan en la limpieza de la casa. Ya he mencionado la ingesta accidental o voluntaria de estos líquidos. Otras causas, reflujo de sales biliares del duodeno. En el caso de gastrectomía distal, el píloro es un esfínter anatómico, a diferencia del cardias, ¿no?, que es un esfínter funcional. Entonces, un píloro que funciona normalmente no permite que la bilis suba del duodeno al estómago, y eso es lo normal. Pero a veces podemos tener un píloro incompetente o podemos tener una gastrectomía distal. La bilis sube del duodeno hacia el estómago. La bilis causa inflamación. Es un líquido irritativo que causa inflamación. Tabaquismo intenso, estrés, infecciones sistémicas por bacterias o virus como citomegalovirus, isquemia y shock. Irradiación o congelación gástrica, intubación nasogástrica, sobre todo por trauma. El catéter de la sonda nasogástrica puede causar laceraciones locales y gastritis aguda. La gastritis aguda puede ser difusa y se acompaña de hemorragias puntiformes. Pero la sangre de la hemorragia puntiforme no se ve roja, sino se ve de color marrón por la exposición al ácido gástrico. El ácido gástrico actúa sobre la sangre y la torna color marrón. Microscópicamente vamos a ver zonas muy pequeñas de mucosa donde hay necrosis, pero la zona de la inflamación aguda es propiamente la zona de la necrosis. Puede haber una hemorragia pequeña a dicho nivel. Cuando se elimina la causa, hay una regeneración de la mucosa. Este defecto presenta regeneración, con lo cual se cura la gastritis, ¿no? Evidentemente tenemos que hacer hincapié en que se tiene que eliminar el factor causante. Cuando decimos aguda, estamos hablando de lesión superficial. Cuando decimos gastritis crónica, estamos hablando de fibrosis, porque crónica significa una inflamación de varios días, varias semanas, varios meses. Entonces, la gastritis crónica hay fibrosis. Los vasos sanguíneos tienen paredes gruesas. Las lesiones tienen una profundidad variable. La gastritis crónica. Hemos dicho que hay un componente de tiempo para diferenciar la gastritis aguda y crónica. En la gastritis crónica tenemos que observar toda una gama de hallazgos en la biopsia. La gastritis crónica puede ser superficial o superficial y profunda. ¿Cuándo es superficial? Si solamente tenemos células inflamatorias en la lámina propia, en el compartimento foveolar
decimos gastritis superficial. Pero si el compartimento glandular está con células inflamatorias, decimos gastritis superficial y profunda. Las células inflamatorias de la gastritis crónica, linfocitos y células plasmáticas. Tenemos que ver también actividad. Una gastritis crónica puede tener neutrófilos en la lámina propia y en el epitelio. Por ejemplo, en esta fotografía. Gastritis crónica, linfocitos y células plasmáticas. Pero si tiene neutrófilos, por ejemplo, en el epitelio o en la lámina propia, decimos gastritis crónica activa. No decimos gastritis aguda, porque estamos partiendo de que es una gastritis crónica. No decimos tampoco gastritis crónica reagudizada, decimos gastritis crónica activa. Y la actividad está dada por la presencia de los neutrófilos. Pueden estar o no presentes. Si no están presentes, entonces la gastritis crónica no es activa. Se ve también la atrofia. Acá, por ejemplo, vemos glándulas, pero hay áreas que no tienen glándulas, solo tienen tejido conjuntivo. Quiere decir que esas glándulas han sido destruidas por la gastritis crónica. La inflamación ha destruido las glándulas y de ahí viene la atrofia. Metaplasia intestinal. Vemos células del intestino en el estómago, lo cual no es normal. Por ejemplo, ¿qué células son del intestino que aparecen en el estómago? Células caliciformes, ¿no? Células de Paneth aparecen en el estómago. También tenemos las células de Paneth, son del intestino, de las criptas de Lieberkühn, aparecen en el estómago, en la metaplasia intestinal. Y las células absortivas, las células con chapa estriada, aparecen en el estómago, forman la metaplasia intestinal. En cuanto al tipo, hay dos tipos: metaplasia intestinal completa. La metaplasia tipo intestino delgado. Metaplasia intestinal incompleta, tipo colon, con exceso de células caliciformes. No hay células goblet, perdón, no hay células absortivas y no hay células de Paneth. Todo parece colon. Exceso de células caliciformes. La displasia puede estar presente. O sea, algunas características de cáncer como núcleos hipercromáticos, puede haber estratificación, aumento de la relación núcleo-citoplasma, eso puede aparecer también en la metaplasia intestinal. Presencia o no de Helicobacter pylori. Cuando no se encuentra el Helicobacter pylori en la biopsia, pero hay sospecha de que está presente, se puede recurrir a pruebas de laboratorio, por ejemplo, detección de anticuerpos contra el Helicobacter pylori en la sangre, IgG, IgM. Se puede recurrir también a la prueba de ureasa en la biopsia. También se puede recurrir a la prueba del aliento, detección de amonio en el aliento, en el aire expirado. Muestras de anticuerpos se evalúan por separado, pero muchas veces también se ve el Helicobacter en la biopsia, sino que no siempre. Bueno, esto ya hemos visto. Gastritis crónica superficial y profunda. Hay metaplasia porque hay células caliciformes, hay atrofia. Folículos linfoides son parte de la gastritis crónica. Helicobacter, en este caso hay una coloración con plata, están en el moco gástrico, no invaden la célula foveolar, o sea, no penetran al citoplasma, la célula foveolar. Están en la superficie y en el mismo moco. Se adhieren a las células epiteliales mediante adhesinas, o sea, están en la superficie. Bueno, acá nuevamente Helicobacter, coloración con plata. Gastritis activa con neutrófilos en la lámina propia o en el epitelio. Acá, folículos linfoides, parte de la gastritis crónica. Células de la gastritis, linfocitos, células plasmáticas. El Helicobacter es un bacilo espiralo curvado, vive en el moco gástrico. Puede adherirse a la vacuola de mucina de las células del epitelio superficial o ubicarse en uniones intercelulares. Transmisión fecal-oral, alimentos contaminados, agua contaminada, pero también se considera una enfermedad por transmisión sexual, porque se ha detectado Helicobacter pylori en la placa dentaria y en el sarro dentario. Entonces también se puede transmitir de manera directa y no solamente por alimentos y agua.
es un bacilo que tiene en un polo flagelos, lo que le permite nadar en el moco gástrico, ¿no? Puede movilizarse en el moco gástrico. Tiene una enzima que es la ureasa. Cataboliza la urea y la descompone en amoníaco y CO2. El amoníaco eleva el pH del estómago, ¿no? Entonces, combate la acidez local. Puede favorecerse el Helicobacter combatiendo la acidez de manera local. El problema del Helicobacter es que, aunque no invada las células, no penetra en los citoplasmas, desencadena una reacción inflamatoria en la mucosa gástrica de una magnitud variable. Y la magnitud de la inflamación depende de factores genéticos. Algunas personas que se infectan con Helicobacter tienen una inflamación de gran magnitud en la mucosa gástrica. Otras personas, frente a la misma infección, tienen una inflamación de una magnitud baja. Entonces, una gastritis crónica más leve, menos riesgo de atrofia, menos riesgo de metaplasia, menos riesgo de displasia. Entonces, hay factores personales que se heredan. Y tenemos también que los Helicobacter pylori tienen una agresividad variable según las cepas. Algunas cepas son más agresivas que otras. También el Helicobacter tiene proteasas y fosfolipasas que debilitan el moco gástrico. Las cepas más dañinas tienen una isla de patogenicidad que se llama CAG-A, 40 kilobases, y significa gen A asociado a citotoxina. Este segmento de DNA codifica genes involucrados en la capacidad de producir inflamación y neoplasias. O sea, hay factores del huésped y factores del Helicobacter. Hemos dicho que el Helicobacter toma contacto con la superficie de las células foveolares, no penetra, no invade el citoplasma, pero se ubica en la superficie. Puede vivir, puede resistir el ácido porque tiene ureasa, entonces de manera local eleva el pH, lo que le permite resistir la hiperacidez, pero desencadena una inflamación fuerte en la mucosa gástrica, que puede terminar con la necrosis de las células foveolares y sabemos que el Helicobacter es también un factor de riesgo para úlcera péptica. Consecuencias de la atrofia glandular de la gastritis crónica. Puede afectar fondo y cuerpo gástrico. Hipocloridria. Entonces, disminuye la producción de ácido clorhídrico, lo cual favorece la colonización bacteriana. Frente a la hipocloridria hay una hiperplasia de las células G del antro. Células neuroendocrinas se llaman G porque producen gastrina. Pero la gastrina no tiene mayor efecto cuando la mayor parte de células parietales y principales han sido destruidas por la atrofia. Hay simplemente hipergastrinemia. Se producen grandes cantidades de gastrina, pero no se logra elevar, no se logra elevar la acidez del estómago, porque las glándulas que secretan ácido han sido destruidas. Hipocloridria significa que disminuye la producción del ácido clorhídrico, pero hay ácido clorhídrico. En cambio, tenemos la anemia perniciosa, en la cual se destruye por mecanismos autoinmunes prácticamente toda la mucosa fúngica. Entonces hay acloridria, ya no queda nada, ¿no? Que es mucho más grave que la hipocloridria. En cuanto a la destrucción autoinmune de las células parietales, tenemos la anemia perniciosa, en la cual hay anticuerpos contra las células parietales y o factor intrínseco. Entonces hay una anemia megaloblástica. El factor intrínseco se une a la vitamina B12 y se absorbe este complejo en el ilio. Si falta factor intrínseco, anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Afecta a fondo y cuerpo. Tenemos afectación del aparato secretor de ácido clorhídrico y pepsinógeno. Es muy extenso, por eso causa acloridria.
Los anticuerpos están presentes en la sangre, pero no son los que destruyen la parte glandular. Linfocitos CD4 y CD8 son los destructores de la mucosa fúngica. Entonces, vamos a tener linfocitos en la parte profunda de la mucosa, en la parte del el compartimento glandular. Linfocitos CD4 y CD8 que reconocen antígenos de las células parietales y también factor intrínseco destruyen el aparato glandular. Hay una metaplasia intestinal también, una metaplasia intestinal de manera secundaria a la atrofia severa y riesgo de adenocarcinoma de estómago de tipo intestinal. O sea, anemia perniciosa, factor de riesgo para cáncer, adenocarcinoma de estómago de tipo intestinal. Gastropatías reactivas. Se usa el término gastropatía cuando no hay inflamación. Si hay pocas células inflamatorias, no decimos gastritis, decimos gastropatía. Si hubiera mucha inflamación, muchas células inflamatorias, diríamos gastritis, ¿no? Pero decimos gastropatía en estos casos, ¿no? Poca inflamación, consecuencia de la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, reflujo biliar, traumatismo. La gastropatía reactiva se caracteriza por hiperplasia foviolar, o sea, las foviolas se hacen muy profundas y adoptan un aspecto aserrado, y se profundiza. Tenemos también hiperplasia de la muscularis mucosa. La muscularis mucosa se extiende hacia el compartimento foviolar. Eso forma parte de la gastropatía reactiva. Pasamos al tema de úlcera péptica. Evidentemente, la causa es la secreción ácido péptica. Entonces, ¿dónde habrá úlcera péptica? Donde quiera que haya mucosa fúngica. Por ejemplo, mucosa fúngica tercio superior del esófago. Entonces vamos a tener úlcera péptica del tercio superior del esófago. ¿Qué pasa si hay mucosa fúngica ectópica en el divertículo de Meckel? Va a haber diverticulitis de causa péptica y puede haber ulceraciones. Entonces tendríamos úlcera péptica del divertículo de Meckel. Pero le podemos decir péptica. Si no, diríamos simplemente una úlcera de origen inflamatorio, pero le decimos úlcera péptica porque está causada por el ácido clorhídrico y la pepsina. Tenemos también úlcera péptica en el duodeno, porque del estómago pasa al duodeno un quimo que tiene grandes concentraciones de ácido clorhídrico por una hiperacidez. Esa hiperacidez se traslada al duodeno. El duodeno tiene las secreciones pancreáticas que tienen bicarbonato, pero la hiperacidez a veces es tan notable que el bicarbonato que secreta el páncreas es insuficiente para neutralizar el ácido, por lo que tenemos hiperacidez en el duodeno y úlcera péptica duodenal. Hay un desequilibrio entre factores agresivos y defensivos de la mucosa. De manera normal, hay factores agresivos porque se secreta ácido clorhídrico y se secreta pepsinógeno que se activa a pepsina. Este es un factor agresivo, pero es un factor normal. De todas maneras, tiene que producirse. Igualmente, tenemos factores defensivos normales. En la superficie tenemos el epitelio foviolar, que fabrica moco. O sea, el moco está en la superficie de la mucosa gástrica. Lo protege frente a la hiperacidez. Las mismas células foveolares secretan bicarbonato. Contrarrestan la hiperacidez. El flujo sanguíneo normal. Una circulación normal de la mucosa es un factor defensivo, porque tiene que haber una oxigenación normal para que en los cuellos glandulares haya mitosis adecuadas. Si hubiera alguna erosión, la hiperacidez lograra erosionar las células del epitelio foveolar rápidamente, en los cuellos glandulares va a haber mitosis y se reemplazan las células muertas, por lo que tiene que haber un flujo normal. Cuando hay isquemia, se pierden estos mecanismos protectores. Por ejemplo, no hay unas mitosis
tan rápidas. En estos casos hay deficiencia de oxígeno, deficiencia de nutrientes, por lo que la reparación de la mucosa erosionada es mucho más lenta, lo que favorece el empeoramiento del daño. Finalmente, tenemos la elaboración de prostaglandinas. Básicamente prostaglandina E2 y prostaglandina I2, que es la prostaciclina, que es vasodilatadora, como ustedes pueden recordar. Y la prostaglandina E2 refuerza prácticamente todos los mecanismos defensivos. Por eso los antiinflamatorios no esteroideos causan gastritis y ulceración posterior. Entre los factores agresivos, el Helicobacter pylori, antiinflamatorios no esteroideos, tabaquismo, alcohol, hiperacidez gástrica, que es genética. Una característica personal que se hereda. Hiperacidez gástrica y reflujo duodenogástrico. ¿Qué pasa con el reflujo duodenogástrico? ¿Qué hay en el duodeno? Tenemos las enzimas pancreáticas y tenemos la bilis. Todo eso sube hacia el tercio inferior del estómago, causando irritación y posteriormente inflamación, que puede terminar en una ulceración. Ya hemos hablado, cuando hay una deficiencia en el flujo sanguíneo, por ejemplo en la isquemia y shock, eso favorece la ulceración. Tenemos acá úlcera duodenal. Una úlcera es una excavación, es como un defecto profundo por la necrosis de la superficie de la mucosa. Entonces, tenemos acá, pues, necrosis de la mucosa y vemos el defecto de la úlcera. Vemos también que en las úlceras hay una persistencia de los factores agresores. Por eso, algunas úlceras pépticas no cicatrizan nunca, porque se mantienen los factores agresores. Frente al tratamiento puede mantenerse la ulceración cuando no se han contrarrestado los factores agresores. Caso contrario, va a haber una cicatrización y el defecto sella. La cicatrización avanza de la parte profunda hacia arriba. Profundamente tenemos la fibrosis cicatricial, tenemos el tejido de granulación, que es el intento de la mucosa de la pared del estómago de rellenar el defecto. El tejido de granulación se forma previo a la cicatriz. Por encima tenemos la parte necrótica y exudado fibrino leucocitario. Acá vemos la úlcera, la mucosa gástrica y el defecto. Acá ha habido necrosis. Entonces, ya hemos dicho que es como una excavación. Toda esta zona se ha necrosado. De ahí viene la úlcera. En la parte basal tenemos la fibrosis, luego intermedio, tejido de granulación, y en la superficie está el tejido necrótico con el exudado fibrino leucocitario. Estas úlceras tienen una profundidad variable. Por ejemplo, acá vemos una úlcera bien profunda, que prácticamente ha llegado hasta la serosa. El problema de las úlceras tan profundas es que pueden perforarse, lo cual constituye una urgencia quirúrgica. En cuanto al cuadro clínico de la úlcera péptica crónica, creo que ustedes ya lo saben o lo pueden deducir por lo menos. Dolor tipo ardor en el epigastrio, 1 a 3 horas después de ingerir alimentos, aparece en las madrugadas. Mejora cuando la persona ingiere comida o antiácidos. Tenemos también hematemesis, pero es mucho más raro. Puede haber sangrado, pero el sangrado a la larga lo que va a dar es una anemia crónica, ¿no? Anemia por una pérdida progresiva de sangre en cantidades pequeñas, pero constante. Hematemesis es mucho más raro. Complicaciones. Decíamos que una complicación es la perforación. Penetra tanto la úlcera que llega a perforar, llega hasta la serosa y hay perforación. Es una complicación, la perforación. También tenemos que en los bordes de la úlcera pueden haber arterias que están próximas al defecto. Entonces, otra complicación, la hemorragia. Hemorragia de la úlcera péptica.
en vasos que están cerca al defecto. Finalmente, ¿qué pasaría en el caso de una úlcera péptica que está cerca al píloro? En el píloro tenemos un canal estrecho. Una úlcera a dicho nivel, cuando cicatriza, va a dar lugar a obstrucción por estenosis. Esa es otra complicación. Úlcera péptica aguda. La diferencia con la crónica es la fibrosis. La aguda dura pocos días porque rápidamente recibe tratamiento, se elimina el agente causante. Entonces, no da tiempo para que se produzca fibrosis. Lo que sí pasa en la úlcera péptica crónica. Hemos visto que sí hay fibrosis, una fibrosis cicatricial. Causas de una úlcera péptica aguda: complicación en el uso de antiinflamatorios no esteroideos, el estrés. Tenemos la úlcera de Cushing, que es la hiperacidez que acompaña las enfermedades o traumatismos del sistema nervioso. Por ejemplo, hipertensión endocraniana de cualquier causa. Produce estrés y también la hiperacidez. Quemaduras extensas, lo mismo, estrés e hiperacidez. Tienen nombre propio: quemaduras extensas, úlcera de Curling, enfermedad o traumatismo del sistema nervioso, úlcera de Cushing. Estrés de cualquier otra causa va a producir una hiperacidez, como ya sabemos. Y úlceras superficiales, no hay fibrosis porque el proceso tiene pocos días. Se ve la sangre de color marrón porque la sangre de las hemorragias de las úlceras gástricas pépticas agudas se torna marrón por el ácido, por el contacto con el ácido del estómago. Lo mismo, no hay fibrosis, pero hay edema, hiperemia, como es lógico, porque es una inflamación, pero no fibrosis. Y hay hemorragias superficiales. Pasamos a las gastropatías hipertróficas. Cuando hay hipertrofia, los pliegues del estómago se hacen muy gruesos y se dice que la mucosa del estómago tiene un aspecto cerebriforme. Los pliegues del estómago se hacen tan gruesos que parecen circunvoluciones cerebrales. Por eso se habla de un aspecto cerebriforme. Tenemos además que en el caso de la enfermedad de Menetrier, que es una forma de gastropatía hipertrófica, hay una pérdida de proteínas por estos pliegues engrosados. Se pierden proteínas y ya sabemos lo que pasa cuando se pierden proteínas en el lumen gástrico. Va a haber una hipoproteinemia con disminución de la presión oncótica y edema. Hay un mecanismo de edema que ya lo conocemos bien. La enfermedad de Menetrier es una lesión que predispone al adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. Es una lesión precancerosa. La hiperplasia de la mucosa foveolar se acompaña de atrofia glandular. O sea, hay hipoclorhidria. Se produce la sobreexpresión del factor transformante de crecimiento alfa. Entonces, vemos acá pliegues muy gruesos. Microscópicamente, las foveolas se hacen muy profundas y con dilatación. Hiperplasia foveolar marcada con atrofia glandular, enfermedad de Menetrier. Tenemos también el síndrome de Zollinger-Ellison. Aumento en la producción de gastrina con la hiperplasia de la mucosa fúndica, compartimiento glandular de la mucosa fúndica. ¿Dónde suceden estas hiperproducciones de gastrina? Hay tumores que producen gastrina, tumores neuroendocrinos, se llaman gastrinomas. Ubicación, generalmente páncreas y también pared del intestino delgado. Se ubican los gastrinomas. La hipersecreción de gastrina causa hiperacidez, como es lógico. Síndrome de Zollinger-Ellison se caracteriza por un exceso de úlceras pépticas. Hay varias úlceras pépticas en el estómago, en el duodeno, llegando al yeyuno. Cuando se produce una úlcera péptica en el yeyuno, quiere decir que la hiperacidez es notable, porque las úlceras pépticas se pueden ver máximo en el duodeno por la hiperacidez que llega con el quimo. Pero úlceras pépticas en el yeyuno significa
una hiperacidez bastante exagerada. Los gastrinomas en un 75% son esporádicos y en un 25% aparecen en el contexto de neoplasia endocrina múltiple, o sea, junto con tumores de otras glándulas endocrinas. Pasamos a pólipos no neoplásicos. Ya sabemos lo que es pólipo, ya lo hemos visto, lesiones elevadas en cualquier superficie plana, mucosa generalmente. Hiperplásticos, si decimos no neoplásicos, quiere decir que no son tumores. Pólipo hiperplástico no es un tumor, aparece en un fondo de hipocloridria, hay una hiperplasia de la mucosa gástrica en un fondo de gastritis crónica con atrofia. Pólipos amartomatosos que se asocian con el síndrome de Peutz-Jeghers. Este síndrome se produce debido a la herencia por la línea germinal de un gen supresor tumoral inactivado. Tenemos pólipos amartomatosos en el estómago y en el intestino. Estos pólipos no se malignizan. Aparecen como benignos y permanecen como benignos, pero los pacientes con síndrome de Peutz-Jeghers tienen una incidencia elevada de cáncer, pero el cáncer puede aparecer en el estómago o en el intestino, no de los pólipos, sino de otras áreas de la mucosa que no son los pólipos. Síndrome de Peutz-Jeghers tiene también manchas de color café alrededor de la boca, en genitales, también en las palmas de las manos. Pólipos juveniles o de retención similares a los del colon. Decimos juvenil porque son pólipos que están presentes en los niños, se encuentran en los niños. Pólipos inflamatorios contienen tejido de granulación, son frecuentes en gastroenteromastomoses. Pueden estar asociados con Helicobacter pylori. Pólipos de glándulas fúngicas, asociados al uso de inhibidores de la bomba de protones. O sea, son una complicación del uso de antiácidos de este tipo. Vemos dilatación de las glándulas fúngicas, acortamiento del epitelio superficial. Pólipo hiperplásico. Es un pólipo que no es un tumor. Una lesión proliferativa, pero no es un tumor propiamente. Las foviolas se profundizan y pueden dilatarse. Pólipo fibroide inflamatorio. Tiene tejido de granulación con inflamación crónica y eosinófilos. Igualmente es un pólipo no neoplásico. Pólipos neoplásicos, adenomas. Los adenomas sí son tumores, evidentemente. Pueden ser tubulares, vellosos o túbulo-vellosos. Pueden malignizarse, son lesiones precancerosas. Pueden contener focos de adenocarcinoma. ¿De qué depende? El caso de los pólipos sésiles, más riesgo de degeneración adenocarcinoma. A diferencia de los pediculados. Los sésiles están como pegados a la mucosa del estómago. Los pediculados tienen una pequeña zona alargada que viene a ser el pedículo. Adenoma tubular. Túbulos, se ven glándulas ovaladas o redondeadas. Adenoma velloso. Velloso viene de vellosidad. Hay estructuras alargadas que parecen vellosidades intestinales. De ahí viene el nombre de velloso, ¿no? Mayor capacidad de malignización en relación a adenomas tubulares. Pasamos a adenocarcinoma gástrico. Mencionamos la clasificación de Lauren, que es muy conveniente porque solamente tiene dos categorías, fácil de acordarse, porque solamente hay dos tipos de categorías, adenocarcinoma intestinal y adenocarcinoma difuso, nada más. Factor de riesgo, Helicobacter pylori. Otro factor de riesgo, gastritis crónica, con o sin atrofia glandular, con o sin metaplasia intestinal y con o sin displasia. Gastritis autoinmune, o sea, la anemia perniciosa. Ya hemos dicho que la anemia perniciosa es un factor de riesgo de adenocarcinoma tipo intestinal. Adenomas, ya hemos dicho también, factor de riesgo de adenocarcinoma de tipo intestinal. Gastrectomía parcial por el reflujo biliar. La bilis puede causar gastropatía,
puede causar también gastritis y finalmente las complicaciones de la gastritis crónica. Enfermedad de Menetrier, ya hemos dicho que es una lesión que predispone a cáncer. Alimentos ahumados son los alimentos que tienen hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son carcinógenos. Carcinógenos indirectos, como podemos recordar, tabaquismo, predispone a cáncer de estómago, igual que a cáncer de muchos otros órganos de nuestro cuerpo. Exceso de sal en los alimentos. Pero se ha visto que cuando se introdujo la refrigeración, bajó de manera notable el cáncer de estómago de tipo intestinal. Eso sucedió en el siglo pasado, o sea, hace muchísimos años, pero está comprobado que eso sucedió. Antiguamente se conservaban los alimentos salándolos, pero el exceso de sal es un factor carcinógeno. Cuando se conserva un alimento mediante refrigeración, entonces ya no se usa sal, y se vio en el siglo pasado que realmente bajó la incidencia de adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. Tenemos también las nitrosaminas, son carcinógenas. Las nitrosaminas se forman en el mismo estómago. Hay una reacción química. Los nitratos de los conservantes de alimentos se reducen a nitritos por bacterias que vienen por alimentos y se combinan con aminas. Las aminas también vienen con alimentos o fármacos. Entonces hay una reacción química que forma nitrosaminas. Ingesta baja de antioxidantes que están en verduras y frutas. No se sabe por qué las personas con grupo sanguíneo A tienen mayor riesgo a presentar cáncer de estómago, pero se ha comprobado esto. Historia familiar de cáncer gástrico. Cáncer de colon hereditario no polipósico. Ustedes recuerdan el síndrome de Lynch, ¿no? Defectos en la reparación de apareamientos incorrectos. Predispone a cáncer de estómago también. Mutaciones en la línea germinal del gen de la E-caderina. Predispone a cáncer gástrico familiar de tipo difuso, pero tipo difuso, no tipo intestinal. Las mutaciones de la E-caderina se encuentran en el cáncer de tipo difuso. Cáncer temprano de estómago. Temprano o precoz es el cáncer que solamente ha infiltrado la mucosa y la submucosa, no ha llegado a la capa muscular. Esta definición es independiente de la presencia de metástasis. O sea, un cáncer temprano puede tener metástasis regionales, pero solamente regionales. No se habla de metástasis en general, solo metástasis de ganglios regionales. Puede tener metástasis a ganglios linfáticos regionales y seguir siendo precoz, porque lo que importa es hasta dónde infiltró. Solamente infiltra mucosa y submucosa. Tenemos una forma exofítica, una forma aplanada con una diseminación horizontal y una forma excavada en profundidad. Cáncer avanzado. Llegó a la capa muscular. Evidentemente avanzado, llegó a la capa muscular. Lesión exofítica, Borman 1. La clasificación de Borman se puede usar. Lesión elevada, Borman 1 o lesión exofítica. Borman 2, lesión crateriforme. Un cráter es una lesión elevada que tiene una ulceración central, pero los bordes están elevados, parece un cráter. Borman 2. Tenemos Borman 3, lesión excavada, que es como una úlcera que penetra en profundidad. Lesión excavada. Puede perforarse inclusive. Borman 4. Borman 4 se llama también linitis plástica. Hay una diseminación horizontal. No penetra en profundidad, sino hay una diseminación horizontal engrosando de manera uniforme la pared del estómago. Entonces el estómago se ve de esta manera. Vemos aquí las paredes gruesas porque el cáncer se ha diseminado de manera horizontal. Se llama linitis plástica o estómago con aspecto rígido en bota de cuero por la fibrosis. El adenocarcinoma tipo intestinal forma túbulos y glándulas, tipo intestinal. Tipo difuso, con células en anillo de sello.
¿Cuál es la forma macroscópica del tipo difuso? Borman 4, ¿no? Es la forma macroscópica más frecuente del tipo difuso. Limnitis plástica con diseminación horizontal. Este tipo de adenocarcinoma tiene células cancerosas que no tienen caderina E. No hay caderina E, por eso las células son sueltas, están como solas, no tienden a formar epitelios debido a esta alteración molecular. Se ha comparado las células cancerosas a anillos porque son ovaladas o redondeadas. El núcleo está en un extremo y en el otro extremo hay una vacuola de mucina. El núcleo parece que fuera la montura del anillo y la vacuola de mucina el resto del anillo. Se tiene que hacer un esfuerzo por comparar estas células con anillos, ¿no? Para comprender el nombre, ¿no? Carcinoma difuso con células en anillo de sello. En cuanto a linfomas, pueden ser de alto grado o de bajo grado. Bajo grado, linfocitos pequeños; alto grado, linfocitos grandes, mayor cantidad de mutaciones. Se originan del tejido MALT del estómago. MALT significa tejido linfoide asociado a mucosas. El estómago normalmente no tiene MALT. El MALT aparece cuando hay gastritis crónica. El MALT está dado por los folículos linfoides, que son parte de la gastritis crónica, entonces no son normales. Y a partir de este MALT se originan los linfomas del estómago. El Helicobacter pylori da lugar a que se forme MALT y después el MALT causa el linfoma. El Helicobacter estimula la vía del factor nuclear Kb, que es una vía proliferativa que está hiperactiva en linfocitos B. Entonces, esta vía hiperactiva en linfocitos B la que da lugar a linfoma gástrico. En un inicio, los linfomas de estómago se curan cuando se erradica el Helicobacter pylori. Tratamiento antibiótico que elimina el Helicobacter pylori y el linfoma regresiona, como si el linfoma se curara. Pero eso solamente sucede al inicio, cuando recién aparece el linfoma. Porque en estos casos no hay mutaciones activadoras de la vía proliferativa del factor nuclear Kb. ¿Quién estimula esta vía? El proceso inflamatorio desencadenado por el Helicobacter. Por eso tiene curación. Pero con el paso del tiempo se adquieren mutaciones activadoras de la vía proliferativa del factor nuclear Kb. Y en estos casos, aunque se cure el Helicobacter, el linfoma sigue. Ahí ya no se cura el linfoma. Microscopía: abundantes folículos linfoides, lesión linfoepitelial, abundantes células plasmáticas, macroscopía similar a carcinoma. Una lesión linfoepitelial quiere decir que linfocitos malignos, linfocitos de linfoma, pasan al epitelio. Esto se llama lesión linfoepitelial. Terminamos la clase de hoy día hablando de unos tumores particulares del estómago. Se llaman tumores del estroma gastrointestinal y las siglas son GIST, ¿no? G, I, gastrointestinal, y S de estroma en inglés y T de tumor. Tumor del estroma gastrointestinal pueden derivar del músculo liso. Tenemos leiomiomas, leiomioblastomas, leiomiosarcomas, pueden derivar del tejido nervioso, diferenciándose hacia células de Schwann, por ejemplo, schwannomas. Pueden tener diferenciación neuronal hacia plexo mioentérico. Se llaman entonces plexomas. Las células proliferativas tienen una diferenciación neuronal en los plexomas. Diferenciación dual hacia músculo liso y tejido nervioso a la vez. Muy raros. ¿Cómo se demuestra? Por inmunistoquímica. Tiene marcadores de músculo liso y marcadores de tejido nervioso, la misma célula tumoral. Es una diferenciación dual. Sin diferenciación ni hacia músculo liso ni hacia tejido nervioso. Son los verdaderos GIST. No tienen ninguna diferenciación. Estos tumores derivan de las células intersticiales de Cajal, que son células marcapaso gastrointestinales. Por inmunistoquímica positivas para c-KIT o CD117, que es un receptor del factor de crecimiento de las células madre.
positivas para CD34. CD34 es el factor de crecimiento de células madre. Y DOG, que significa descubierto en HIST, viene del inglés, discovered on HIST, de ahí, por eso son las siglas, ¿no? De descubierto, o de on, en inglés, ¿no? Y G de HIST. Entonces, es un marcador que se descubrió en este tumor, por eso al marcador se le llama DOG. Se detecta por inmunohistoquímica. Bueno, hemos hablado de la mutación del c-KIT, de la subunidad alfa del receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Esta es otra mutación que puede estar presente en este tipo de tumor, ¿no? Subunidad alfa del receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Este es un oncogen, como ustedes saben. También estos tumores pueden tener mutaciones del complejo succinato deshidrogenasa mitocondrial. Se utiliza el mismo fármaco usado en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, inhibidor de la tirosina quinasa quimérica, producida por la translocación 922. Entonces, estos tumores HIST también responden al mismo fármaco que es el imatinib o Glivec, que se usa en la leucemia mieloide crónica y también sirve para regresión de los HIST. El problema, tanto en leucemia mieloide crónica como en los HIST, es que puede aparecer resistencia. Pueden aparecer mutaciones adicionales que hacen que el tumor deje de responder a este tipo de fármacos. Entonces, se tiene que usar fármacos con un mecanismo de acción diferente. Se puede cambiar simplemente el fármaco o utilizar fármacos con un mecanismo de inhibición de tirosina quinasas diferente. Vemos acá, HIST puede tener células fusiformes, células alargadas. Esta es una forma de HIST. Puede tener también células de aspecto epitelioide, células de citoplasma más amplio, células redondeadas. Nada más en cuanto a la clase de hoy día. Terminamos el día viernes viendo enfermedad inflamatoria intestinal idiopática y cáncer de colon. Nada más en lo que se refiere al día de hoy.